Muy buenos días con todos, queridos compañeros. Mi nombre es Alexandra Valdivieso, primero psicóloga clínica de este hospital, al cual les damos la bienvenida muy cordialmente, esperando que sea una mañana de mucho aprendizaje en un tema que es importante y trascendental en el ámbito de la salud pública. Estoy segura que nosotros, al igual que ustedes, nos hemos topado con casos que son bastante emblemáticos, casos que nos han despertado muchas incógnitas, nos han despertado muchas discusiones, inclusive. Y uno de los temas más importantes es la interrupción del embarazo. En nuestro hospital, como ustedes conocen, es un hospital ginecobstétrico en el que diariamente observamos pacientes, usuarias de todas las edades, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas un poquito de más edad, que se presentan ante embarazos que pueden generar muchas dudas y muchos conflictos para poder mantener el mismo. Les voy a presentar un caso que estoy seguro que ustedes en algún momento tal vez lo vieron o similares. Es un caso real, es la vivencia de la usuaria NB. La usuaria tiene 35 años, está recientemente separada de su pareja hace un año, ha tenido 4 gestas, tiene 3 hijos vivos de 15, 12, 7 años de la misma pareja. Ha sido comerciante informal, tiene una instrucción secundaria incompleta, antecedentes de un episodio depresivo grave tras la separación de su pareja hace ya un año antes. Manifiesta que hace 5 meses sufre abuso sexual de un desconocido mientras regresaba de su trabajo. Hace un mes espera que esté embarazada, lo que desencadena tristeza, llanto fácil, angustia, ideas autolíticas pasivas, insomnio de conciliación, anedonia. Esta sintomatología se ha acentuado en las últimas semanas y preguntó sobre una posible interrupción de embarazo en un consultorio del área de salud de la ciudad de Quito. Manifiesta que el médico obstetra que la atendió se enojó y le dijo que no se realizaban abortos provocados en ese hospital y sin explicarle no le deriva a este hospital. Es un caso entre miles de los que vemos diariamente en que podemos observar ciertas características que lo hacen especial: la edad de la paciente, el número de gestas, situaciones emocionales y sociales que afectan la salud mental, el hecho de que haya sufrido un episodio depresivo previo, un abuso sexual, el enterarse recientemente de un embarazo en el cual no se estaba cuidando. Recuerden que cuando las personas atravesamos procesos de depresión, de ansiedad, se limita y también se decrementa el autocuidado y una intención de no continuar con el embarazo. Es un caso que muchas veces lo podemos ver, lo podemos observar y que trae muchísimas dilemas cuando nosotros lo manejamos. Además, va donde un profesional, el profesional le dice que no se realizan los procedimientos, no le da más explicaciones, pero le envía a este hospital. Conozcamos un poquito al respecto. Este caso tiene mucho que ver con lo que denominamos objeción de conciencia. La objeción de conciencia tiene su sustento en la libertad de conciencia, y la objeción de conciencia es la facultad que poseen los profesionales de la salud para negarse a llevar a cabo una intervención dispuesta legal o administrativamente debido a que atenta contra nuestros principios éticos, morales, filosóficos, religiosos o políticos, pero es importante establecer que la religión de conciencia no opera libremente, no está nunca por encima de los derechos del paciente. Si un paciente, por ejemplo, se encuentra en riesgo, o si nuestra paciente, como el caso que hemos tenido el día de hoy, ya ingresan con intentos previos de interrupción del embarazo, han escuchado que se toman ciertas agüitas, que se introducen ramas, que se introducen cosas, el profesional, aunque tenga objeción de conciencia, debe atender a estas pacientes. Se basa en los principios éticos de nuestras pacientes, que son la autonomía, la decisión de la paciente de continuar o no continuar el embarazo. El profesional debe respetar esta decisión sin intentar cambiarla al respecto en cualquiera de las dos opciones que la paciente manifieste. La beneficencia buscando siempre el mayor beneficio para nuestra usuaria, abordando los aspectos no solamente orgánicos, sino también salud mental y psicosociales. La no maleficencia y, por supuesto, la justicia y el acceso a la salud. Sabemos que la interrupción del embarazo es uno de los grandes problemas de salud pública cuando no se la realiza en un medio seguro, porque nuestros pacientes van a buscar interrumpir y buscan en lugares que se pueden incrementar el riesgo para su salud física y mental. El profesional que objeta la objeción de conciencia, perdón, que presenta la objeción de conciencia, es importante distinguir que solamente puede ser el médico que realiza directamente el procedimiento, en este caso el médico ginecólogo o la obstetriz o el médico que va a realizar el procedimiento. Los profesionales que interactuamos indirectamente con el paciente, por ejemplo, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, anestesiólogos, no podemos objetar conciencia, objeción de conciencia. Tenemos que darle información
y tenemos que brindar la atención de la paciente sin demorar su acceso a la salud. La objeción de conciencia está muy relacionada con lo que es la clarificación de valores. Asumimos que es un valor, y un valor es una creencia o principio que es considerado de importancia significativa por un individuo o una sociedad y que sirve como guía para tomar decisiones y comportarnos de una manera coherente. Los valores pueden ser de varios tipos, por ejemplo, los valores éticos, los valores morales, los valores culturales, los valores religiosos, los valores estéticos, y desempeñan un papel fundamental en la formación de la identidad y toma de decisiones en la sociedad y la interacción social. Pero es importante aclarar que los valores no son absolutos. Lo que es un valor para mí no es el valor para otra persona. Por ejemplo, culturalmente, el valor de la belleza. ¿Han visto los estándares de belleza en Corea? No es cierto, es diferente, ¿verdad? Los estándares de belleza en nuestros países son diferentes. Ese es un valor estético, por ejemplo. O el valor que le damos al respeto que tenemos de nuestras personas mayores. Si bien en nuestra cultura occidental tenemos un respeto, por decirlo así, a las personas mayores, por ejemplo, en otros países como China, como en Japón, es otro tipo de valor mucho más fundamental. Pues los valores no son muy diferentes, inclusive dentro de una misma sociedad. La religión es uno de ellos que otorga valores aparentemente morales que deberían ser supuestamente absolutos para todos, pero no es así. Porque hay hogares que han crecido con distintos preceptos, con distintos contextos, en el cual la religión tiene un papel más o menos importante dependiendo de cómo hayamos crecido. Y la objeción de conciencia, más que en valores éticos, se basa en valores religiosos. ¿Sí? Y es importante que clarifiquemos estos valores para poder trabajar al respecto con nuestras usuarias y que nuestros valores morales, éticos, religiosos no se mezclen con nuestro trabajo. Tienen importancia significativa en la ética, ya que proporcionan un marco de referencia para evaluar la moralidad de las acciones y las decisiones. Los valores éticos son como criterios para determinar lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es justo o injusto, y lo que es bueno o lo que es malo en una determinada situación. Para poder trabajar un poquito al respecto, hemos planificado una pequeña dinámica, como somos bastantes, lo haremos aquí mismo sentados, en el cual nos vamos a preguntar un poquito qué hemos conocido del tema para conocer nuestros conceptos, para clarificar nuestros valores, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido en nuestra historia de vida, qué se nos ha dicho de esto, qué pensamos de esto, porque no podemos trabajar si no nos tampoco hacemos una pequeña introspección en nuestra historia de vida. Yo les voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van a levantar la mano si es que les ha pasado o no les ha pasado. Por ejemplo, yo les, es como una especie de dinámica inicial. Yo les digo, por ejemplo, ahorita en la mañana, ¿quién ha desayunado? Muy bien. Los que no han desayunado, ya despuésito tenemos el break, ¿no? Entonces, aquí les voy a poner una serie de preguntas para que ustedes podamos trabajar un poquito lo que son los valores. A los que no desayunaron, doble break. Muy bien. La primera declaración es la siguiente. Escuchemos, por favor. ¿Su crianza le ha llevado a creer en algún momento que el tema del aborto no se debe discutir abiertamente? ¿Su crianza le ha llevado a creer en algún momento que el tema del aborto no se debe discutir abiertamente? ¿Quién diría, a mí me pasó esto en la crianza? No puedo discutir eso. ¿Yo he sentido eso en mi crianza? ¿Alguien tal vez? Muy bien, levanten la mano sin miedo, por favor. Muchas gracias. Y, puesto antes de ser profesional de la salud, el aborto está mitificado como siempre, se ha creído que es la interrupción de la vida de alguien, entonces se lo ha visto como definitivamente negativo, no se puede pronunciarlo, por eso se ha em, tomado esto como un tema tabú o tal vez a escondidas, hablar del tema, no se lo puede hablar abiertamente como ahora. Otra mano levantada tal vez por acá. Bueno, en mi caso fue más por la parte religiosa, ¿no? Porque desde un inicio nuestras mamás nos decían desde la menstruación, ¿no? Nos ocultaban esa parte fisiológica que es algo normal que nos iba a pasar y nos decían que si dábamos la mano a alguien nos íbamos a quedar embarazadas. Y peor aún, el tema del aborto era algo que no se podía tocar porque dentro de la parte religiosa eso era un pecado.
independientemente si era por abuso sexual o era consentido. Y peor aún, si es que se enteraban que el bebé tal vez tenía síndrome de Down, aún así ellos decían que es una bendición y de una u otra forma no se podía hacer un aborto, porque era matar a un ser vivo. Y en la religión eso no se permite y todavía aún hay personas que todavía se aferran mucho a la parte religiosa. Simón, ustedes han topado un punto muy importante, que es la palabra religión, ¿sí? Y es un contexto en el que hemos crecido la mayoría de nosotros, en un contexto católico, religioso, en el cual se fundamentaba que esto era un pecado, y no importa en qué condiciones esto era un pecado. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Alguna vez han oído ustedes a algún miembro de su familia, amigo, alguien muy cercano, hablar de una manera negativa sobre las mujeres que han tenido abortos? Mi doctora Valdivieso, le agradecemos su visita al podio porque estamos con transmisión en vivo. Gracias. Disculpe. ¿Alguna vez han oído ustedes a un miembro de la familia hablar de una manera negativa sobre mujeres que han tenido abortos, tal vez? Le escuchamos, por favor. Bueno, casi siempre es el tema de la religión, como ya dijeron, ¿no? Y sí, en mi experiencia, el recorrido de mi vida, algunas personas lo que hacen es juzgar a la persona Ujú. de la verdad. Entonces, o los tratan mal, o dejan de ser amigos, o los discriminan como tal por el tema del aborto, pero siempre juzgando y nunca preguntándose por qué esta persona decidió el abortar, ¿no? Pero simplemente es que el aborto por tema religioso no está permitido, entonces siempre les discriminan y hablan muchas cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy común oír estos comentarios, ¿no es cierto? Porque encontramos, por ejemplo, ciertas epítetos que les escuchamos que dicen a las personas que presentan interrupciones del embarazo, como personas sin conciencia, como personas fáciles, entre comillas, cuando el aborto es un procedimiento doloroso, no solamente a nivel físico, sino también emocional, ¿sí? Cuando conversamos de eso con los compañeros, con los usuarios, cuando firmamos en talleres, cuando les explicamos que las personas que vienen a pedir interrupción del embarazo no vienen contentas, no vienen felices. No es el hecho de que presenten que pueden venir luego por 5 o 10 abortos. Nunca hemos visto un caso así. El aborto es una situación que genera dolor físico y emocional, aunque la madre considere que no quiere ese embarazo, aún así, emocionalmente es muy difícil. ¿Creen que es posible mostrar empatía y respeto hacia las mujeres que solicitan un aborto voluntario sin importar cuáles sean sus convicciones personales? ¿Es posible esto? ¿Es posible presentar empatía y respeto aunque yo sea un objetor de conciencia? ¿Creen que es posible? Levanten la mano, por favor, si nos pueden ayudar, doctor. ¿Cómo lograríamos esto? Buenos días. Bueno, yo voy a hablar de un caso. Alguna vez alguna paciente vino donde mí a preguntar por el aborto, pero el tema de ella era miedo. ¿Por qué motivo? Porque ella ya tenía una hija, su pareja tenía una hija que tenía autismo, la pareja también tenía un hermano que tiene autismo, entonces el miedo de ella es que su hijo de esta nueva pareja vaya a nacer con lo mismo. A lo que yo le dije que no podemos saber, que esto es algo que se puede desarrollar en la infancia, no es necesariamente desde el vientre materno. O sea, se le ve en su cara su angustia, su malestar, a lo que, bueno, a lo que yo le dije que tome la decisión, si ella desea, para ver la manera de derivarle, para poder realizar el procedimiento, porque todavía estaba más o menos de unas 6, 7 semanas de embarazo. Y la otra, si es que desea continuar el embarazo, pero que lo haga con fe y bajo el apoyo de su familia. A lo que la paciente, creo que me vino a la semana siguiente, dijo que no, que iba a continuar con el embarazo y esperar a ver qué pasa. Muchas gracias. Le proporcionaste la información, le diste el acceso a la decisión si es que ella la quería tomar, independientemente de tu objeción de conciencia.
Muchas gracias. Vamos a la siguiente. ¿Alguna vez ustedes han evadido el tema del aborto para evitar conflictos en el ambiente familiar o laboral? ¿Ha llegado a ese punto en el que mejor no toco el tema, no digo nada porque hay problemas? ¿Alguien le ha pasado esto, tal vez? Muy buenos días con Buenos todos. días. Bueno, se me vienen preguntas también a la mente y no sé si tal vez a posterior se pueda resolver. Sí he tratado de evitar, pero con esto es que vienen otras cositas más, que es hasta qué punto se puede permitir, porque una cosa es obviamente el hecho de que se quiera interrumpir el embarazo por algún tipo de malformación, por una violación, etc. Pero ya otro tema que creo que es importante topar es la responsabilidad de la paciente. Ujú. Porque quizás, digamos, y lo voy a decir abiertamente, con respecto a la anterior pregunta que también me hizo un zumbidito en el oído acerca de la empatía y el respeto. Quizás muchas de las personas no sienten empatía ni respeto hasta cuando no les pasa. Y quizás en ese punto comienzan a preguntarse ya y llegar un poquito más a fondo con respecto a temas tabú que quizás tienen en su cabecita. Entonces, hay personas con las que se puede dialogar, se puede entablar una conversación para poder llegar quizás a algún tipo de conclusión. Pero sí ha habido personas que vueltas se van al extremo, es decir, de que no saben qué, si le pasó una, dos, tres, cuatro, cinco, yo la apoyaría. Y claro, ya me choca a mí, porque en realidad es hasta cierto punto y es saber hasta dónde llegar con la paciente y saber explicar posteriormente este tema de que existen métodos anticonceptivos, existen otras cositas como para que ella pueda tener una buena asesoría y pues que no llegue a pasar nuevamente por irresponsabilidad. Ujú. Bueno, sí, muchas gracias por su participación. Es un tema muy complejo, ¿sí? Hay situaciones que son un poquito más fáciles de asimilar, por ejemplo, cuando tenemos a un bebito con anencefalia, ¿sí? De alguna manera todos comprendemos esa interrupción. O cuando una madre, por ejemplo, es una mamá con una insuficiencia renal crónica o un proceso oncológico en curso, en que de alguna manera es más sencillo para que pueda asimilar. Lo que se nos hace un poquito más complejo es cuando abordamos otros temas que no son tan visibles a nivel físico o orgánico como salud mental, ¿sí? Entonces ya posteriormente en las siguientes presentaciones ustedes también han de ver de que la Constitución nos da un marco de referencia en el que también es importante tomar en cuenta la salud mental y los riesgos psicosociales de una mamá, como en el caso que le estaba presentando. Y por supuesto tenemos que trabajar en función también de las herramientas que nos brinda el Ministerio de Salud y lo que es también la anticoncepción. La idea no es solamente permitir interrupciones de embarazo si es que no hay una educación sexual adecuada. Cada paciente que ingresa al hospital tiene que salir con anticoncepción porque es parte de la corresponsabilidad. Eso te da toda la razón, por supuesto que sí. En la siguiente presentación ustedes van a ver el marco legal también y las condiciones en las cuales y las causales en las cuales se aplica este procedimiento para interrupción de embarazo. Muchas gracias. ¿Han reflexionado ustedes sobre cómo sus propios valores pueden influir en la atención que brindamos a mujeres que buscan interrumpir el embarazo? ¿Será que mis valores influyen o yo he visto que los valores de otras personas influyen en estas mujeres? ¿Podemos influir así? ¿Qué piensan al respecto? ¿Alguien ha pensado cómo los valores pueden influir en mi trabajo o no influirán? ¿Sí influyen? ¿Quién levanta la mano para que nos dé un testimonio al respecto de cómo estos valores pueden influir? Gracias, doctor. Bueno, en mi caso, como cuestión propia, al inicio, yo no soy objetora de conciencia. Tengo una prima mía que también es obstetra. Ella es objetora de conciencia. Y como le había mencionado, esto de la parte religiosa influye mucho, pero cuando los padres ya tienen profesionales que están dentro de esto, el compartirles las vivencias diarias a ellos les hace reflexionar
Entonces, de una u otra forma, se ha cambiado la forma de pensar. En este caso hablo de mis padres y de mis tíos, que ellos anteriormente estaban en contra del aborto, ¿ya? Pero haciéndoles ver desde el otro lado, desde el sufrimiento de la paciente como tal, ellos ahora ya lo ven de diferente manera. Entonces, yo creo que sí hay cómo modificar cierto criterio, cierto pensamiento, dependiendo de cómo nosotros vayamos abordando a la familia. Al inicio fue muy duro porque el arraigamiento del catolicismo, y más aún, bueno, tenemos tantas religiones, pero sí, al inicio fue duro. Pero ahora, conforme ya ha pasado el tiempo, ellos ya lo han ido entendiendo y se dan cuenta, y como yo les he dicho, nosotros en la casa somos tal vez Mayra, tal vez Shirley, pero ya fuera, cuando nosotros salimos a trabajar, somos servidores públicos y nos debemos a nuestros pacientes y debemos ponernos del otro lado. Y bueno, ahora puedo decir que ya esto del aborto ya no se ha vuelto algo tan como un tema de no hablar, sino más bien un tema en el que ellos pueden con la demás gente compartir y decir que si es que tienen algún familiar que ha sido víctima de violencia sexual o tienen algún problema, pueden acercarse a los centros de salud y más bien ahora ya son un apoyo para nosotros. Muchísimas gracias, qué interesante tu comentario. Les cuento que nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí mismo en el hospital o afuera a veces, profesionales que sí interponen sus propios valores morales, desde, por ejemplo, cosas muy sencillas como profesionales con creencias ortodoxas en la religión, en la que le dicen a la paciente que no utilice anticoncepción. ¿Sí? Pasa, sucede también, ¿sí? Mucho más en el tema del aborto, ¿cómo va a ser eso? Es pecado, pero desde el hecho de que no se ligue, por ejemplo, que la iglesia no permite ligaduras, que no utiliza anticoncepción, que la iglesia no acepta los métodos anticonceptivos químicos. Entonces, lógicamente, nuestras usuarias ven en nosotros una figura de autoridad, de saber, y muchas de ellas pueden cambiar su decisión o dejarse influir ante lo que dice un profesional, pero basado en lo que son sus valores religiosos. ¿Usted cree que existe la necesidad médica de que los servicios de aborto seguro estén disponibles para las mujeres en general? ¿Creen que esto es necesario o creen que esto es demasiado? ¿Qué han creído ustedes con relación a los servicios de aborto seguro? ¿Quién me da su criterio al respecto? Es una pregunta un poquito difícil, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? ¿Será que es necesario los servicios de aborto seguro o es demasiado? ¿O qué creerían ustedes que debería existir en nuestra sociedad para trabajar este problema? Muchas gracias. Bueno, creo que es un tema correlacionado con lo que anteriormente dije, ¿no? ¿Hasta qué punto llegar? Y obviamente, o sea, hoy en día, como sigue siendo un tema tabú, un tema que no se logra interpretar de una manera correcta con la sociedad, pues está oculto. Y las pacientes buscan la manera de, de interrumpir el embarazo. En redes sociales se encuentran diferentes propagandas que ofrecen la interrupción del embarazo, etcétera. Entonces, está oculto. Y hasta cierto punto, pues sería, sí podría verse la necesidad, pero con la correspondencia de una buena planificación familiar, una buena asesoría en donde la paciente, pues, mediante esa asesoría, pues, pueda ver bien completamente lo que ella quiere y esté segura de lo que va a hacer. Y en base a eso, pues, obviamente después lo que corresponde a la anticoncepción. Entonces, creo que sí habría la necesidad para eso. Muchas gracias por su participación. El hecho de que no existan no significa que las mujeres dejen de hacerlo, ¿no es cierto? Nuestras usuarias van a buscar interrumpir un embarazo. Cuando están seguras de su decisión, van a buscar de cualquier forma, segura o no segura. Y eso es lo que hemos tratado con estos talleres, con estas capacitaciones. Nuestro hospital también tiene una certificación al respecto, porque buscamos reducir la carga del amor y mortalidad materna. Uno de los puntos focales más importantes precisamente el aborto realizado en condiciones de riesgo, en la cual hemos tenido adolescentes, mujeres
que posteriormente les toca realizar una histerectomía por las secuelas que se realizaron en lugares que no tienen estas condiciones de seguridad. Por último, usted se compromete a abordar todas las principales causas de muerte materna, entre ellas el aborto inseguro. Yo creo que como profesionales de la salud, esa es nuestra misión, ¿no es cierto? Estamos en donde estamos porque tenemos una visión, tenemos unas competencias, pero llevan precisamente a tratar de disminuir a todas aquellas causas de muerte que es el aborto inseguro. Recuerden que no solamente se trata de aquellos casos que son más evidentes para nosotros, de una madre con un feto que no tiene pronóstico de vida, sino que también hay otras causales que verán a continuación, que también atentan con la salud materna y el futuro de esta mamá. Muchísimas gracias. Esto es como una leve apertura al curso que van a tener. Espero que tengan un programa de muchísima experiencia y aprendizaje y les damos la bienvenida a esta institución. Gracias por su atención.